compartiendo con todas y todos ustedes la segunda parte de Economía Peronista referida al plan quinquenal y la conducción económica en su capítulo quinto, donde vamos a compartir la segunda parte de este capítulo referido a los fundamentos de la conducción económica, siempre siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos ya en el encuentro número 11 de Economía Peronista, materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental económico del peronismo, que es ni más ni menos que la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. También siempre compartimos con todas y todos ustedes el esquema general de la doctrina peronista referida a este principio fundamental económico de la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional, o sea, recuperar la riqueza de nuestro país, cosa no fácil. Veamos lo que nos está pasando con Vicentín y lo que nos ha pasado antes para que la oligarquía y las corporaciones nacionales e internacionales dejen de esquilmar al pueblo argentino. Segundo, implica reactivar la economía y por último, realizar una justa distribución de la riqueza. Y veamos como tema importante este apartado cuarto del capítulo quinto, que se refiere a la armonía. Siempre en el justicialismo recurrimos a la tercera posición, la armonía entre los factores de la producción, la industrialización y distribución de bienes. Y vamos a ver en qué consiste para Perón esta armonía entre estos tres factores tan importantes. El aspecto sustancial de este punto es el de alcanzar una verdadera solidaridad nacional, popular y gremial. Verdadera solidaridad. No odio ni lucha, solidaridad nacional, popular y gremial. Por eso nosotros, nos decía el general, y ya en el segundo plan quinquenal lo hemos establecido, que en toda nuestra organización, el año 1953 lo vamos a llamar el año de la solidaridad nacional, de la solidaridad popular y de la solidaridad gremial. Es decir, que debemos ir creando esa solidaridad. Y muy importante este tema, debemos ir creando esa solidaridad porque no aparece sola en el ser humano, hay que transmitirla, hay que inculcarla y por supuesto hay que transmitir nuestro proyecto político que incluye la solidaridad, no el odio ni la lucha. Imaginen ustedes, sigue el general, el trabajo del gobierno en este momento es poner de acuerdo a la gente para que el hombre no siga siendo el lobo para el hombre, que para un hombre o mujer pueda vivir no tenga que estar perjudicando a un segundo o tercero, que él o ella realice su vida sin perjudicar a nadie, que si tiene que subir no tenga que pisarle en la cabeza a otro porque no es necesario.
Y cuando el sentido de solidaridad prive entre nosotros, pensaremos mucho antes de hacer mal a otra persona y no pensaremos nada cuando se trate de hacer el bien a los demás. La tarea del gobierno en este sentido es enorme, claro que es enorme. Y hay que irla realizando de a poco, claro, como todo aprendizaje. Es siempre de a poco, siempre y cuando se transmita ese aprendizaje, en que lamentablemente, en mi humilde opinión, estamos en deuda muy grande con nuestro pueblo. El sentido de solidaridad es algo que fluye del mismo propósito de alcanzar la justicia social o de comportarse dentro del marco que señala la acción social. Los factores de la producción son esencialmente la tierra, el capital y el trabajo. Lo hemos visto en varias otras oportunidades. A través de estos tres elementos se realiza el proceso económico y la formación de la riqueza del país. Ponemos un acento especial en la industrialización, porque la industrialización es el signo con que se desarrolla la política económica del gobierno del general Perón y de todo gobierno peronista. Y también damos su debida cabida o participación al aspecto de distribución de bienes que concentra el principio o el aspecto de justicia social, la justa distribución de los bienes. En un sentido más amplio, puede anotarse que hay algo referido a la solidaridad entre los hombres y mujeres. Ese sentido de solidaridad está expresado en un pensamiento del presidente de la Nación, don Juan Domingo, que dice así: cuando se habla de la unidad nacional, recuerdo que he oído a tantos hablar sobre ello y he oído a tantos devariar sobre el mismo tema que ya verdaderamente podría decir que le han confundido a uno un poco las ideas. Hablan de la unidad nacional y hacen toda una disquisición jurídica. No es tan complicada la unidad nacional. La unidad nacional está en desarrollar el sentido de solidaridad entre los hombres y mujeres de nuestro querido país. Que cuando nos amemos los unos a los otros, nos vamos a unir aunque no querramos. Es lo más fácil del mundo. Ahora, realizar eso no es una cosa fácil porque nosotros somos 42 ahora, 18 era en aquel momento. Somos 42 millones extendidos en 3 millones de kilómetros cuadrados que van desde la Quiaca hasta Antártida. ¿Y cómo vamos a hacer para desarrollar un sentido de solidaridad, de amor y de cariño entre los hermanos argentinos y argentinas a lo largo de tan inmensa extensión y en un número tan grande de personas? Nosotros tenemos que recurrir a la organización popular, organización popular. Por eso yo quiero que el sindicato de panaderos, de metalúrgicos, de los textiles, el de la construcción y todos dentro de cada sindicato desarrollen el sentido de la solidaridad. Vamos a ver otro aspecto importante en este apartado quinto del capítulo quinto. La libertad económica en función social. Todo en el peronismo es en función social. Todos los derechos, incluido el de la libertad, es en función social. El general Perón dijo: este sentido social de la vida de los pueblos modernos no puede ser olvidado por los países que aspiran a tener un pueblo feliz y una nación grande y poderosa, que es a lo que aspiramos nosotros. Por eso el sentido de la comunidad organizada y en consecuencia la solidaridad social
preside el segundo plan quinquenal. Trabajemos cada uno de nosotros pensando que trabajamos igualmente para todos y todas. Si lo hacemos dentro de esa concepción y solidaridad social, todos tendremos algo que ganar. Si olvidando la conciencia social que preside hoy al pueblo argentino, obráramos egoísta e individualmente, el plan quinquenal no podría realizarse en su plenitud. Y nada podría realizarse en su plenitud, ¿no? Por eso hemos dicho que la vida de la Argentina del presente es de absoluta justicia y libertad individual, pero en función social. Ese que es el pensamiento director de toda nuestra acción está en cada uno de los objetivos y en cada uno de los capítulos del segundo plan quinquenal. O sea, esta libertad en función social, este pensamiento director de toda, es el pensamiento director de toda nuestra acción, de toda la acción del peronismo. Como puede apreciarse, el segundo plan quinquenal primordialmente va logrando las realizaciones en estos aspectos doctrinarios. En la segunda etapa, la realización de obras concretas de carácter económico y social principalmente va a reflejar el sentido real y efectivo de esa labor económica en función social. En la tarea agropecuaria, con los planes de colonización. En la tarea de desarrollo de las nuevas fronteras de expansión económica que tiene el país en las regiones menos desarrolladas. En una palabra, en todo aquello que constituye el derrotero que abre el gobierno con su participación concreta y efectiva a través de las inversiones del Estado. Poco a poco vamos a ir viendo y apreciando el significado de esa participación del gobierno, que como todos ustedes deben recordar, no es ni absorbente ni prescindente. Es decir, que el plan que desarrolla el gobierno es un plan persuasivo. Persuasivo con el ejemplo, no con la mera enunciación verbal. Y entramos ahora entonces en el apartado sexto del capítulo quinto, que se refiere a el bienestar y la seguridad social en relación con la dinámica económica. Bienestar y seguridad social en relación con la dinámica económica. El país está en un momento de desarrollar sus recursos, sus ingentes recursos económicos, sus ingentes recursos naturales, y para eso necesita capitalizarse. Y la capitalización nos lleva a propiciar la diversificación económica a través de las industrias, creando industrias en las diferentes regiones del país. Miren el proyecto que tenía, pero eso sería entonces capitalizar el país en su sentido amplio. En su sentido amplio. Como está, creo, pretendiendo Alberto en este momento. Hoy tuve un encuentro con todos los integrantes de Radio Nacional de distintas provincias respondiendo, creo yo, a este sentido. El otro aspecto que se encuentra con este es el de la capitalización de las unidades económicas familiares, en donde se refleja fielmente el sentido de la justicia social. Uno y otro aspecto tienen que ir en forma paralela. Es la capitalización nacional paralela a la capitalización familiar. El general Perón expresa: nosotros creemos que el proceso económico, por lo menos en nuestro país, es un proceso de creación permanente de riquezas y que ellas deben ser concomitantemente distribuidas a fin de que la economía sirva
al bienestar social. Vale decir que si crecen las riquezas, debe crecer el bienestar social, personal y familiar. Vale decir que si crecen las riquezas, debe crecer el bienestar del pueblo. El ideal del equilibrio económico del justicialismo no puede ser entonces estático o permanente, sino dinámico. Si crecen las riquezas, o sea, la renta nacional, como inmediata consecuencia debe crecer la renta individual o, mejor aún, la renta familiar. Si creciese la renta nacional y no se incrementase la renta familiar, como nos pasó en estos últimos 4 años, de 2015 o 16 a 2019, deberíamos pensar que la economía no es social, o sea que la economía se ha constituido en un fin, como en el sistema capitalista que nos azotó estos últimos 4 años, y no en un medio que sirva al bienestar común mediante la redistribución de bienes que se efectúa por medio de una eficiente justicia social. Todos estos textos del general Perón en distintas ocasiones. En clases anteriores hemos puesto el acento en este aspecto de justicia social que surge, que emana directamente de la unidad económica familiar. Veremos entonces este apartado séptimo del capítulo quinto que se refiere a las inversiones del Estado en la dinámica económica. Las inversiones del Estado son o constituyen un aspecto dinámico de principios trascendentales en el desarrollo del segundo plan quinquenal. Es lo que realiza el gobierno por y bajo su propia responsabilidad en el plano federal, en el plano provincial y en el plano municipal, con todos sus programas de acción concreta que en este segundo plan quinquenal van a referirse, si no exclusivamente, a todos aquellos programas que tienen un sentido económico retributivos, es decir, que a medida que se realicen pueden ir traduciéndose inmediatamente y concretándose en coadyuvadores de la producción de bienes para la distribución dentro de la comunidad. Y veamos ahora entonces este apartado octavo del capítulo quinto que se refiere a las prioridades como elementos de la acción económica. Cosa que nuestro presidente Alberto Fernández también ha expresado claramente, las prioridades, que ahora es la salud, antes que cualquier otra cosa. La salud de todas y todos antes de cualquier otra cosa, sin ninguna duda y sin ninguna duda. Por eso es que el plan tiene programas concretos y también prioridades para su realización. Esas prioridades están sin duda apuntando hacia los mismos sectores que constituyen baluartes principales del desarrollo económico de la comunidad o de la economía total del país. En el capítulo noveno hablaremos detenidamente de las prioridades y su sentido en la dinámica económica. En este capítulo solo cabe recordar que el manejo de las prioridades permite realizar la conducción económica y es fundamento de la persuasión en materia económica. Fundamento de la persuasión. Al efecto, cabe destacar el objetivo fundamental del duodécimo del segundo plan quinquenal, que dice así: el Estado
en relación con las actividades económicas de producción, industria y comercio, auspiciará preferentemente la creación y el desarrollo de las empresas cuyo capital está al servicio de la economía en función del bienestar social. Y el objetivo 16, supongo que será, no sé qué significa GI, declara que el capital está al servicio de la economía y tiene como principal objeto el bienestar social, cualesquiera sean las formas jurídicas y las dimensiones económicas de las empresas. El capital está al servicio de la economía y tiene como principal objeto el bienestar social, cualesquiera sean las formas jurídicas y las dimensiones económicas de las empresas. A. Cuando la actividad de la empresa tiene como objeto fundamental obtener la máxima producción en función del consumo y dicha producción se realiza con el máximo de eficiencia y al más bajo costo. B. Cuando la actividad económica que realice no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Usurariamente los beneficios. C. Cuando ofrezca a sus obreros las mejores condiciones de trabajo, seguridad y estabilidad, y a la colectividad sus aportes de progreso técnico y económico. Qué importante estos temas. Cuando la empresa económica ofrezca a sus trabajadores una adecuada participación. Cuando esté integrada por el esfuerzo económico de los pequeños ahorristas, o sea, capitalización del pueblo, sin perjuicio del cumplimiento del inciso A. Y por último, me parece que estamos hablando del tema 9 del capítulo 5, que es el plan como preceptiva de planificación. Preceptiva de planificación significa contar con reglas, contar con indicadores, contar con métodos para la realización del plan. Preceptiva significa algo así como reglas, el arte de combinar una cosa con otra cosa, como se hace en la preceptiva literaria en poesía, por ejemplo. No recordaba yo este tema. La planificación argentina, dice el general Perón, se diferencia fundamentalmente de la planificación capitalista, teórica y prácticamente imposible, y de la planificación colectivista en los siguientes aspectos. No me acordaba de esto. No se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Sí, esto sí. B. No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Y C. Dirige o conduce la acción del Estado, dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del pueblo en todos sus aspectos. La exposición, claro, ante la Cámara de Diputados, mejor dicho, ante la Asamblea Legislativa del 1/12 de 1952. Aquí tienen ustedes sintetizado lo que veníamos diciendo, es decir, que el método es esencialmente un método de persuasión, pero un método de persuasión con el ejemplo al frente, que es eso justamente lo que en el fondo significa el plan. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos
damos por finalizado hoy nuestro encuentro y terminando el capítulo 5 de Economía Peronista. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.